Me gustaría que me digan si se escucha bien. Bueno, parece que hay dificultades con el audio. A ver si alguien me escucha. Se escucha Bueno, bien. Aldo, muchas gracias, muy amable, ¿eh? Gracias, Aldo. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes de nuevo. Entonces vamos a continuar con el desarrollo de la unidad 6 que habíamos empezado la clase pasada. ¿Sí? Esperamos un minutito más, que sean, bueno, justo la hora de comienzo de clase y vamos a presentar las diapositivas. Muy bien. Entonces, unos segundos, que es lo que tarda la presentación, de ponerse a consideración de ustedes. Un segundo. Bueno, vamos a ver si alguien gentilmente me cuenta si están viendo la presentación. Sí, se ve, profe. Sí, se ve. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, Muchas profe. gracias, Fabiana. Muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, habíamos visto que Henry Mintzberg, ¿se acuerdan? Habíamos visto la clase pasada que él pudo, a través de una investigación, detectar o determinar roles que llevaban adelante los gerentes, los administradores de distintos tipos de empresas, ¿sí? Y él determinó, en el marco de esa investigación, una serie de roles que los dividió en tres grupos, ¿no es cierto? Un grupo que tiene que ver con la relación del administrador con las personas, o también llamados roles interpersonales, entre los cuales tenemos el rol de cabeza visible de la organización, es decir, el gerente debe cumplir con determinadas tareas que son protocolares o de representación, o tiene que ver con determinadas ceremonias que hay que llevar a cabo como representante de la organización. Otro rol es como líder, es decir, en este caso claramente tiene que ver con la influencia que ejerce el administrador en relación a los integrantes de la empresa, a sus subordinados, ¿sí? En este caso, el rol de líder básicamente tiene que ver con la motivación y cómo motivar a sus subordinados para el logro de los objetivos de la organización y también, ¿por qué no?, los objetivos personales. Y otro rol tiene que ver cómo, consiste en el administrador como enlace interno y externo. Fíjense, en el cual debe diseñar una red, ¿sí?, de relaciones entre las personas de la organización, ¿sí? Por eso hablamos de enlace interno y externo, y las personas que están fuera de la organización, ¿sí?, que generalmente se llaman stakeholders o personas o actores que se consideran influyentes o que tienen alguna relación con la organización. Después tenemos lo que Henry Mintzberg denominó actividades que conforman un rol que tiene que ver con la transmisión de la información. En este caso, el administrador va a llevar adelante un papel de monitor, el papel de monitor, buscando información en su medio ambiente
a través de, bueno, de contactos personales, en forma de conversación, en forma verbal, rumores, chismes, especulaciones. También como difusor, ¿sí? O diseminador, compartiendo con sus subordinados la comunicación informal y enviando esa comunicación, esa información a personas ajenas a su ámbito de trabajo. Por eso habla de diseminador, diseminar, ¿sí? Esparcir, o como vocero o portavoz. Es decir, en este caso, fíjense, el administrador llevando adelante una actividad que tiene que ver con ser portavoz o vocero, ¿sí? Hablando de determinadas ocasiones, en nombre de la empresa, en nombre de la institución, o depende del área de gestión, en nombre de justamente su grupo de subordinados. Y luego, según lo que determinó Henry Mintzberg, tenemos las actividades vinculadas específicamente a la toma de decisiones, ¿sí? En el cual el administrador actúa como empresario, como emprendedor o empresario, tratando básicamente de mejorar la gestión en su unidad de gestión y adaptar, ¿no es cierto?, esa gestión a los cambios que se producen en el entorno. También otro rol importante es el de manejador de conflictos. Evidentemente siempre existen diferencias entre lo que consideran algunos integrantes de la organización que debería ser una determinada situación y lo que es en la realidad, y eso crea y genera conflictos y genera presiones internas y eso genera conflictos. Y como, bueno, en su rol como asignador de recursos, es decir, debe determinar claramente quiénes recibirán los recursos, cuántos de esos recursos recibirán cada una de las áreas de gestión, etc. Y como negociador, dentro del marco de esos roles que tienen que ver con las actividades vinculadas a la toma de decisiones, claramente debe entre el logro de cada una de las partes. Roles de la Profe, otra cuestión. ¿A qué se refería con esa palabra? Son las partes interesadas que se denominan o actores que tienen que ver con la organización, por ejemplo, los clientes, los proveedores, las organizaciones de control, todas las personas, organizaciones, etcétera, que tienen algún interés en la empresa, en la organización, ¿sí? De alguna forma. Dale, profe, gracias. No, por favor. Podemos usar el término en inglés o podemos usar perfectamente el término en castellano, que es el de partes interesadas, ¿sí? Perfectamente, por supuesto. Muy bien. En su función, ¿sí?, básica, ejerciendo la función básica de dirección, el administrador, bueno, debe entender cuáles son los principios básicos de la administración. ¿Sí? O sea, ese es, como todo principio, es la base de lo que debería ser el administrador y además debe aplicar determinadas habilidades, ¿sí? Que tienen que ver con habilidades técnicas, habilidades humanas, habilidades conceptuales. Ya un autor, Robert Katz, estudió esta cuestión de las habilidades, ¿sí? Y estableció un modelo en el cual planteó que justamente el administrador, en el ejercicio de la función básica o esencial de dirección, que es la función que estamos viendo en esta unidad, ¿sí?, o tiene que llevar adelante o ejercitar distintas habilidades. Y según él, básicamente son tres las habilidades que debería implementar el administrador. Una habilidad técnica, una habilidad humana y una habilidad que se denomina de conceptualización, a la que los autores Kunz y Weyrich, ¿sí?, uno de los libros de bibliografía básica de la materia, le agregan la habilidad de diseño. Veamos en qué consiste cada una de esas habilidades
tienen, Profe, por supuesto, como siempre, sí. disculpe que le interrumpa, ¿el modelo de quién era? El modelo es el modelo de Robert Katz. Robert Katz, ¿sí? Ahí tenés, mira. Esto está en cualquiera de los libros de administración y además tienen en el material, en la unidad, en el aula virtual, bastante material sobre dirección. Y además, bueno, existe una nota de cátedra mía para todos sobre esta cuestión de las habilidades, ¿sí? Además, como complemento. ¿Está? Sí, profe, gracias. No, por favor. Bueno, me gustaría que después lean cuando puedan la nota de cátedra y en todo caso la clase que viene me hacen algún tipo de sugerencia o crítica a ver qué les pareció. O sea, es una nota de cátedra no solamente para el grupo de ustedes, sino para todos los grupos que están cursando la materia. Y tiene que ver con estas cuestiones de las habilidades del administrador. Así después me hacen en la clase que viene una retroalimentación que tanto usamos ese proceso en la administración. Entonces, él estableció un modelo, es decir, estudió determinadas variables que tienen que ver con la habilidad técnica necesaria del administrador. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber acá? Tenemos que saber acá, bueno, en qué consisten cada una de esas habilidades, ¿sí? La habilidad técnica tiene que ver básicamente, fíjense, como tiene su origen en el término algo técnico, ¿sí? En la posesión de conocimientos y destrezas en actividades que suponen la aplicación, fíjense, de métodos, procesos y procedimientos. Entonces, básicamente, significa que el administrador aplica, ¿qué cosa? Métodos, procesos y procedimientos. Fíjense, como ejemplo, está en el texto, los obreros manejan herramientas y sus supervisores tienen la capacidad para enseñarles a usar esas herramientas. ¿Está? Y justamente a partir del uso de esas herramientas, bueno, se producen determinadas cuestiones que permiten cambiar la realidad de alguna forma, ya sea la transformación de la materia prima en algún producto a través de un proceso productivo o en la cuestión de solucionar un problema X de una organización. Si evidentemente para eso necesitamos las herramientas, las técnicas, los métodos, los procesos y el saber hacer, el saber usar estas herramientas tienen que ver con lo que se llama la habilidad técnica, ¿sí? La habilidad técnica del administrador necesaria para que el administrador, bueno, pueda hacer o lograr bueno, que se logren los objetivos de la organización, ¿sí? Otra habilidad necesaria, según este modelo de Robert Katz, es la habilidad humana y que tiene que ver con un poco con lo que habíamos hablado la clase pasada. En realidad, ¿se acuerdan que habíamos dicho, y ustedes preguntaron bastante en esta cuestión de por qué tanto énfasis en la función, podríamos decir, de la dirección como función interpersonal del proceso administrativo, a diferencia de las otras funciones? Bueno, tiene que ver, como ya dijimos la clase pasada, con esta noción de que el administrador en el ejercicio de esta función de dirección, básicamente lo que hace es relacionarse con las personas y crear un ambiente, ¿sí? de trabajo, un ambiente de gestión adecuado para el logro de los objetivos de la organización. Y en esa creación de ese ambiente, el administrador va a desarrollar o va a llevar a cabo distintos procesos que tienen que ver con la motivación, tienen que ver con la autoridad, tiene que ver con la comunicación, con el liderazgo, etc. Otra habilidad es la habilidad de conceptualización, ¿sí? Que tiene que ver básicamente con lo que es entender la realidad o la parte de la realidad que nos interesa solucionar como administradores, ¿sí? Comprender cuáles son las variables que entran en juego en una determinada situación y cuáles son las relaciones entre esas variables. Eso es entender desde el punto de vista conceptual. En ese nivel conceptual, nosotros lo que hacemos es justamente ver cuáles son las relaciones que existen entre esos elementos.
Y esto tiene que ver con la habilidad que le agregan Kunz y Weyrich, fíjense que es la habilidad de diseño, en la cual una vez que entendemos el problema, bueno, hay que diseñar la solución, ¿sí? Pero como siempre decimos de la clase 1, para entender un problema, o mejor dicho, para diseñar una solución, primero hay que entender el problema. Y para entender un problema, lo primero que hay que hacer es tener un buen diagnóstico, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es, para tener un buen diagnóstico, es considerar la mayor cantidad posible de variables que son las causas posibles de un problema. Entonces, bueno, esa es la idea que Robert Kant plantea estas cuatro, o mejor dicho, tres habilidades a las cuales Kunz y Weyrich le agregan otra más que es la habilidad de diseño. Ahora bien, esta cuestión de las habilidades necesarias del administrador no termina acá. Lo interesante es intentar, o el desafío de relacionar estos tipos de habilidades con los niveles jerárquicos de la organización. ¿Cuáles son los niveles jerárquicos de la organización? A ver si se acuerdan. Nivel estratégico, Nivel táctico y super. operativo. Muy bien, excelente. Nivel estratégico superior, ¿qué más? Vamos despacito así escuchan todos. Táctico intermedio Táctico intermedio, muy bien. y Y operativo inferior. operativo inferior, muy bien, excelente. Bueno, según el texto de la diapositiva, vamos de abajo hacia arriba. En el nivel inferior, o también llamado de supervisión, básicamente y lógicamente tiene mayor importancia la habilidad técnica, ¿sí? O sea, lo que interesa básicamente es el manejo de técnicas, de herramientas, más allá de que obviamente el supervisor tiene algún tipo de habilidad de tipo, o implementa algún tipo de habilidad tipo humana, conceptual, básicamente la habilidad a implementar, repito, básicamente es la habilidad técnica, porque en el nivel inferior es donde los operarios llevan a cabo básicamente las tareas, las actividades, ¿sí? Entonces, evidentemente, el supervisor lo que tiene que controlar es el uso de las herramientas y la técnica para llegar al logro de los objetivos. En el nivel intermedio, o nivel llamado, como ustedes dicen, táctico, gerencial, también existe, ¿no es cierto? Ya cobra mayor importancia, perdón, la habilidad humana, ¿sí? Y va creciendo también la habilidad conceptual. ¿Por qué cobra importancia la habilidad humana? ¿O por qué sigue siendo importancia la habilidad humana, al igual que en el nivel inferior? Porque, bueno, están las decisiones que tienen que ver con las personas que conforman un área de gestión, ¿sí? Y en estas decisiones claramente tienen que ver la capacidad de entender cuáles son las necesidades de las personas y qué van a motivar a las personas para poder trabajar en conjunto y llegar a lograr los objetivos personales y los objetivos de la organización. En este caso, en relación, y esto es lo importante, al nivel de supervisión, ya va a disminuir un poco, no quiere decir que no se implementa, va a disminuir un poco la habilidad técnica, ¿sí? Y bueno, se mantiene la importancia de la habilidad humana y va creciendo ya la habilidad conceptual. En el nivel superior, fíjense, cuando nosotros hablamos del nivel superior, como bien dijeron ustedes, en el nivel superior básicamente estamos hablando del nivel estratégico, el nivel donde se deciden las cuestiones importantes de la empresa, de la organización, tienen que ver esas decisiones con decisiones de vida de la organización, malas decisiones que se toman en ese nivel pueden significar, bueno, la desaparición de la organización, de la empresa. Entonces, evidentemente, la habilidad que predomina acá, sin dejar de tener habilidades humanas o habilidades técnicas, tiene que ver con las de conceptualización. O sea, tiene que ver básicamente con intentar entender, ¿sí?, los problemas
¿sí? Cuáles son las variables que entran en juego en la constitución de ese problema y que enfrenta la organización. ¿Sí? Eso es fundamental porque de esa forma es como se pueden tomar las mejores decisiones en este nivel estratégico. ¿Alguna duda, alguna pregunta? El nivel superior también se le puede llamar estratégico. Sí, señor, exactamente, Ramiro. Podés llamarlo estratégico, superior, ¿sí? Podés llamarlo institucional. ¿Mm? En el Bueno, nivel profe, gracias. Pero intermedio, generalmente se lo denomina estratégico superior, ¿sí? O superior. Sí, en el nivel intermedio no, sí, no sí, sé, Facundo. daría más importancia a la técnica, digamos, ya que son los que se ¿En el encargan de nivel? Bien. supervisar al nivel operativo, digamos. No, en el nivel, claro, sí, está bien, pero ojo que podés tener una confusión conceptual ahí. El nivel de supervisión, desde el punto de vista conceptual y la teoría, está en el nivel inferior, Facundo, ¿sabes? Por más que es verdad, en el nivel táctico que decís vos, los gerentes de área se encargan de controlar, si vos querés, ¿sí? a lo que pasa en el nivel inferior, de cierta forma, pero yo diría más que de controlar en el sentido que se lleven a cabo aquellos programas, ¿sí? que se diseñan en el nivel táctico. ¿Tá? Pero el control y lo que se denomina en fundamentos de administración, la supervisión, se da en el nivel inferior. Muy bien, profe, gracias. Entonces, bueno, este modelo que, que estamos compartiendo es más propio de las grandes organizaciones, porque en las pequeñas organizaciones, sobre todo en las que nosotros compartimos nuestras vidas acá localmente en la región, ¿sí? Muchas de estas habilidades se confunden porque no existen tampoco roles claros de los administradores. O sea, muchas veces quien tiene que entender los problemas, grandes problemas de la organización, como recién decía Facundo, se encarga por ahí o tal vez de supervisar a los operarios, ¿sí? Pero evidentemente, o sea, la idea es entender cuáles son los principios y los fundamentos de la administración. Y estas cuestiones deberían estar básicamente separadas. Ahora, evidentemente esto se ve mucho mejor en las grandes organizaciones, en las pequeñas empresas, donde generalmente uno tiene, no sé, el emprendedor propietario, si alguien más de la familia trabajando, un operario, bueno, es como que todos hacen de todo, ¿sí? Sobre todo a nivel del dueño, el empresario, etcétera. Pero del punto de vista de aprender de administración y conocer, uno tiene que entender que existen estas diferencias de niveles y que existen y que existe la idea de que en cada uno de estos niveles el administrador debe desarrollar distintos tipos de habilidades. ¿Está? Esas son las fundamentaciones. Más allá de que es real y como dice el texto, uno en la realidad y sobre todo en la realidad nuestra, donde lo que sobran son las micropymes, uno ve que estas habilidades se encuentran bastante confundidas en relación a los niveles jerárquicos. Y porque los niveles jerárquicos se encuentran confundidos en realidad y porque las misiones y funciones de los distintos cargos se encuentran confundidos. Muy bien, entonces, hablando de los niveles, fíjense que los niveles, ¿sí? En general, tienen que ver básicamente con ya sea la clase de planificación, la clase de organización, la clase de dirección o la clase de control que se llevan a cabo en cada uno de los niveles. Y como les decía hoy, nivel superior o institucional, si ustedes quieren también poner ahí el nivel gerencial, lo que se denomina la alta dirección, ¿sí? Que tiene que ver seguramente con directorio, con la gerencia general. Un nivel medio que es el de las gerencias intermedias, las gerencias intermedias a nivel táctico, que son las gerencias, supónganse, de producción, de marketing, ¿sí? De finanzas y control, de recursos humanos. Y bueno, y como decíamos hoy, el nivel inferior
u operacional, y básicamente, como le contaba Facundo en este caso, la clase de dirección que se lleva a cabo es de supervisión, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes vayan determinando, ¿no es cierto?, estas diferencias. Profe, Sí, sí. o sea que en este caso habría dos niveles dentro del nivel inferior, ¿Cuáles serían los dos niveles, Juan o gerencial Martín? intermedio y operacional. No, O no, no. gerencial y El, gerencial el intermedio intermedio, estarían luego en el mismo nivel. no, 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 no. Si vos querés, podés juntar nivel superior. O sea, el institucional, fíjate, la gerencia general participa muchas veces en el nivel superior, ¿está? Pero después tenés un nivel intermedio con las gerencias intermedias y tenés el nivel inferior de las operaciones, de las tareas, de las actividades, que es la clase de dirección de supervisión. A las dos primeras serían las que están en el mismo nivel. Las dos primeras, sí, porque generalmente, y eso vas a ver en muchos libros, algunos, obviamente, la gerencia general es la gerencia general y el directorio, los propietarios, la asamblea, eso teóricamente algunos consideran otro nivel, pero la gerencia general, lo que se llama el CEO, te ubicás, o el management, el gerente general, Sí, sí. está está en contacto permanente forma parte de la alta dirección, ¿está? Entonces, en este cuadro lo que yo les aconsejo para no confundirse, que pongan todo en el nivel superior, ¿sí? Después hay un nivel intermedio, que es el de las gerencias departamentales o gerencias de área, y un nivel inferior operacional o que según el tipo de dirección es el nivel de supervisión. Sería como ¿Está, el Juan que el Martín? nivel gerencial sería un subordinado al nivel institucional, pero ambos dentro del nivel superior. Sí, exactamente, exactamente. Y eso un poquito lo van a trabajar en uno de los casos, ¿sí? Que van a tener en la parte práctica, ¿m? Donde te vas a ubicar bien los distintos niveles y cómo se relacionan jerárquicamente. Perfecto. Dale, profe, gracias. Profe, le paso No, una por favor. pregunta. Sí, claro. En la parte Sí, Ángel. en el concepto de habilidad de diseño, dice que Sí, diseña las soluciones prácticas. sí. ¿Lo podemos vincular con planeación o no? Sí, lo podés vincular con todo lo que hace el administrador, Ángel, así es. Lo podés vincular, yo te diría, con las 4 funciones del administrador y no te olvides para el administrador o que la administración se desarrolla en todos los niveles de la organización. Lo que decimos es que en todos los niveles de la organización se planifica, se organiza, se dirige y se controla. Y si decimos eso, evidentemente en el diseño de esas soluciones va a estar la planificación también, como va a estar la organización, va a estar la dirección y va a estar el control, Ángel. Perfecto, No profe, sé si gracias. se entendió. Sí, sí, se No, entendió. por favor. Perfecto. Muy bien. Bueno, y en esta cuestión de decir, bueno, el administrador en este rol, en esta función de dirección, la tiene difícil, ¿sí? La tiene compleja porque es en esta función donde, bueno, está en relación con los subordinados. Y lo que busca básicamente, nos dice Kunz y Weirich, es influir en las personas, fíjense, para que contribuyan al cumplimiento de las metas organizacionales y grupales. Básicamente, administrar implica lo que decíamos hoy, crear y mantener condiciones adecuadas para que los individuos trabajen en conjunto a favor del cumplimiento de objetivos comunes. La labor de los administradores no es manipular a las personas, sino conocer sus motivaciones. ¿Qué quiere decir todo esto? Y básicamente el administrador lo que tiene que intentar hacer o lograr, y no digo que sea algo sencillo, yo ya les había contado que uno de los principales desafíos del administrador es tratar de lograr que haya un alineamiento entre los objetivos personales de los integrantes de la organización y los objetivos de la organización, y eso claramente es un desafío bastante importante,
Pero para lograr eso, básicamente el administrador debe conocer cuáles son las necesidades de los integrantes de su grupo de trabajo, ¿sí? Cuáles son las necesidades, porque la satisfacción de esas necesidades va a ser la base de la motivación para estos integrantes, ¿sí? Y eso va a permitir, ¿no es cierto?, que los integrantes de la organización vayan en dirección al logro o se dirijan al logro de los objetivos de la organización. Entonces es fundamental y básico conocer qué motiva, ¿sí? Cuáles son las motivaciones de los integrantes de la organización. Entonces está toda esta cuestión de decir, a ver, las personas no son básicamente números, sino son seres motivacionales que tienen una conducta determinada que se basa en aquellas cuestiones que le motivan a esas personas y las cosas que motivan, de nuevo, les digo, les comparto, que tiene que ver con las necesidades que tienen esas personas. Las personas que conforman una organización forman parte de la empresa, de la organización, pero también forman parte de otras organizaciones, tienen también otro mundo. Entonces es importante que básicamente los administradores conozcan, básicamente por lo menos, ¿sí? Cuáles son las necesidades de las personas que integran su grupo de trabajo. Es en esta función de dirección donde el administrador, ¿sí?, tiene que tener muy en cuenta uno de los procesos básicos de la dirección, que es el de la motivación. Porque justamente debe tratar de influir en los integrantes de su grupo de trabajo para que entiendan de que si van adquiriendo nuevas capacidades, nuevas habilidades, nuevas competencias, esto les va a servir para desarrollarse como personas, pero también les va a servir para poder en conjunto lograr, ¿no es cierto?, conseguir los objetivos de la empresa o de la organización. Así que es bastante interesante esta cuestión de las cuestiones o del factor humano en la administración y en el ejercicio de la función de dirección. Entonces, para dirigir a los subordinados, el administrador debe, ¿qué cosa? Básicamente llevar adelante procesos de motivación, de liderazgo, de comunicación, ¿sí?, que son los que se denominan componentes de la dirección. Componentes de la dirección. Muy bien, entonces vamos a empezar a ver qué es la motivación. Y la motivación tiene que ver básicamente con una serie de impulsos, un conjunto de cosas, primera cuestión, ¿sí? Conjunto de cosas. Y hay una mezcolanza de necesidades, impulsos, deseos para satisfacer esas necesidades, anhelos que tienen que ver con esas necesidades, ¿sí? Y todo esto, toda esta mezcolanza de cuestiones que tenemos todas las personas, ¿sí o no? ¿Es así? Sí, profe. ¿No es Sí, cierto? profe. Una mezcla bastante explosiva, ¿sí? Llevan al individuo a una tensión, a una tensión que es origen de una determinada conducta que vamos a tener. ¿Está? Nosotros vamos a tener una determinada conducta que es consecuencia de esa mezcla de cuestiones, ¿sí?, que nos están pasando adentro, pero que básicamente tiene que ver con la satisfacción de alguna necesidad. Entonces, justamente, ¿qué es lo que motiva a una persona? Sí, ¿qué es la motivación, mejor dicho? Es ese impulso. Ese impulso a satisfacer X necesidad. Esa es la motivación. ¿Sí? Y la motivación van a estar basadas, esos impulsos, en distintos tipos de necesidades. Hay necesidades que son primarias, que son necesidades llamadas básicas, que tienen que ver más que todo con las cuestiones fisiológicas, de alimentarse, de abrigo, de descanso, necesidades que tienen que ver con la seguridad física, es decir, la protección, la seguridad, la protección, la seguridad económica, tiene que ver con tener un salario digno, con la estabilidad económica, con los ahorros que se puedan conseguir. Pero también existen otro tipo de necesidades. Otro tipo de necesidades que tienen que ver
ya más con la autoestima, ¿sí? La estima propia, la búsqueda de determinado estatus en la sociedad, ¿sí? De buscar relacionarse con otras personas, la necesidad de afecto, la necesidad de realización personal, un montón de necesidades que por ahí tienen que ver más con los logros que uno puede ir consiguiendo, más allá de las necesidades básicas que puede significar, obviamente, y muy importante, el salario de una persona, sino que tiene que ver más con la autoestima, la autorrealización, etcétera, etcétera. Bueno, el administrador debe conocer cuáles son estas necesidades que son las que predominan, ¿no es cierto?, en los integrantes de su grupo de trabajo. Entonces, siguiendo con esta lógica, podemos decir que los motivadores son elementos, ¿sí? Como estamos diciendo, impulsos que van a inducir a un individuo a tener una determinada conducta, ¿sí? La conducta son esas acciones que llevamos a cabo y que tienden a lograr determinados objetivos o determinadas metas. Entonces, las motivaciones reflejan los deseos, los motivadores son las recompensas o incentivos que van a reforzar el impulso para satisfacer esos deseos. O sea, tenemos que buscar qué es lo que motivan a los integrantes de nuestro grupo de trabajo, porque eso que motiva a los integrantes de nuestro grupo de trabajo va a ser lo que va a permitir que esa persona, ¿no es cierto?, tenga una determinada conducta que tienda a lograr los objetivos de nuestra organización. Por ejemplo, puede motivar a una persona a satisfacer necesidades secundarias que tienen que ver con la autorrealización personal, en el sentido de, por ejemplo, lograr cada vez mayores conocimientos, mayores habilidades, capacidades, etc. Entonces nosotros como administradores vamos a tratar de motivar, ¿sí? De brindar a esas personas motivadores que tengan que ver tal vez con actividades de capacitación, ¿sí? Que le permitan a este integrante de la organización ir satisfaciendo esas necesidades y, ¿por qué no, ir ascendiendo en la escala jerárquica de la organización? O sea que por eso es tan importante que vayamos entendiendo el tema este de las necesidades, de los impulsos barra motivación, ¿sí? Y de la conducta de las personas que conforman la organización. Así que la motivación es una cuestión importantísima, considerar un elemento muy importante, un componente de la dirección, como dice el texto, muy importante a considerar dentro de lo que hace el administrador en su función de dirección. Profe, una pregunta. ¿Sí? Como ejemplo se lo podría tomar aumentando la competencia entre los individuos por por algún tipo de recompensación. Sí, podría ser, Ramiro. Podría ser si justamente pero, a ver, de nuevo, lo que no se debe hacer es manipular a las personas. ¿Me entendés, Ramiro? O sea, Claro, si solo va a no, no, depender de la recompensa, sí, ¿me sí, entendés sí. lo que te quiero decir? Es muy fácil. Evidentemente, lo que yo modestamente sugiero es entender, ¿sí? Las necesidades de ese grupo. ¿Me entendés, Ramiro? Entender cuáles son las necesidades. Muchas veces las necesidades son dispares entre los integrantes del grupo. O sea, una vez que vos entendés como administrador cuáles son las necesidades, bueno, vos podés establecer distintos motivadores. Evidentemente puede ser determinadas recompensas, pero básicamente debe haber un conocimiento de las necesidades, de qué mueven a la conducta de esa persona, porque si no, lo único que estás haciendo es una manipulación, dice Illana, ¿está? ¿Me entendés lo que te quiero decir? Entonces, eh, se debe hacer o sea, el administrador debe llevar adelante la función real de dirección. Por lo menos eso es lo que vemos acá en la materia, que tiene que ver de nuevo, siempre les repito, con los fundamentos de la administración. Lo que a veces se da en la práctica ya es otra cosa, pero tratamos de que ustedes vayan adquiriendo los principios. ¿Sí? Claro, Entonces, sería claramente, sí, sí, decime, Ramiro, sí. dependiendo de los individuos más que nada, se Depende de tomarían los esas individuos, recompensas. las necesidades, claro, exactamente. Sí, o sea, es algo un poquito más complejo que solo la última parte del círculo, que vamos a ver, el ciclo motivacional, que es la recompensa. ¿Me entendés lo que te quiero decir? No es tan Sí, sí, lineal sí, la sí. cuestión, sí. O sea,
portate bien y yo te doy un caramelo. ¿Entendés lo que te digo? O sea, no es así, tan así. ¿Eh? Habría Profe, que investigar por qué te portás mal, por qué te portás bien, cómo podemos hacer para que te puedas portar mejor. ¿Me entendés a lo que voy o no? Este es un Sí, ejemplo en sí, sí, relación a un entiendo. chico, ¿no? A un chico. ¿Eh? En el caso de, es algo más serio, en el caso de un integrante de una organización o una empresa, tenemos que tratar de, sobre todas las cosas, tratar de ver qué es lo que mueve a una persona, qué es lo que lo motiva a tener determinadas conductas y cómo podemos hacer que cada vez vaya mejorando su performance, podemos decir, dentro de la organización, siempre teniendo como eje el logro de los objetivos personales y el logro, sobre todas las cosas, de los objetivos de la empresa o la organización. Sí, alguien ahí, una señorita quería yo, hacer. Bueno, adelante. el, una motivación Sí, podría Ariana. ser que le aumenten el sueldo, ponerle a un individuo, que Sí, tal vez le agregan, no sé, 2 horas, 3 horas más de trabajo, pero una motivación para eso sería aumentarle el sueldo, muy ¿o no? bien. Sí, eso va a motivar sin duda, nos motiva a todos eso. Pero si solamente como administradora, ¿sí? Vas a basar tu función de dirección solamente transmitiéndoles, como decíamos hoy, determinados premios, ¿sí? Pero en base, ¿qué es lo que querés lograr con ese premio? Básicamente, querés lograr que la conducta de las personas que conforman o que integran tu grupo de trabajo se alineen, sí, en cierta forma, en el logro de los objetivos de la organización. ¿Me vas siguiendo? Sí, Que sí, tal vez a todos, Ariana, no les interesa que vos les aumentes el sueldo. Lo que les interesa por ahí, más que todo a algunos, es que tengan tener un sueldo básico para poder subsistir y satisfacer sus necesidades básicas nada más. ¿Me entendés? Pero a otros, por eso es importante que el administrador conozca estas cuestiones. No, a otros los mueve la necesidad de perfeccionarse en el trabajo, de capacitarse, de aprender y de esa manera ir adquiriendo responsabilidades. ¿Me entendés, Ariana? Ir subiendo la escala jerárquica. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Bueno, eso lo debes conocer como administradora. Debes conocer cuáles son las distintas necesidades de los integrantes de tu equipo de trabajo. Pero sin dudas, un motivador es el aumento de sueldo, como decían hoy, algún tipo de premio, sin dudas. Pero no termina ahí la cuestión, ¿sí? Muy bien. Entonces, podemos hablar, según este texto, de un ciclo motivacional. Habíamos dicho que la motivación es una tensión que tenemos las personas que tiene que ver con las necesidades que tenemos, los deseos, ¿sí? Etcétera, esa bolsa de cuestiones que nos hace estar inquietos. A ver, acá tengo un segundito. Acá nos están contando algo a todos. A ver, me interesa. Podría ser subiéndolo de rango entonces por ciertas conductas. Sí, pero claro que sí, subiéndolo de rango porque esa persona entiende que la motiva, ¿sí? Capacitarse, adquirir otras responsabilidades. ¿Se entiende lo que quiero decir, Agustina? O sea, y eso es lo que hay que entender, básicamente. ¿Eh? Qué es lo que hay en cada una de las personas? O por lo menos hacer el intento. Profe, Muy bien, sí, uno como administrador debería conocer su grupo de trabajo y claro, tanto como su organización, por porque como supuesto. usted dice, hay diferentes motivaciones para diferentes personas. A algunos los motiva más el mantenimiento de su sueldo, estar en un lugar de trabajo seguro. A otros los motiva más adquirir nuevas responsabilidades, así sea por la misma paga. A otros por ahí los motiva la competencia, pero en el caso de la competencia tenés que ver que sea sana para que no afecte eso a tu organización, a la unidad del grupo. Excelente, Cristian, sí, totalmente de acuerdo, excelente, es así. Y eso lleva, ¿no es cierto?, un análisis, lleva un análisis, un diagnóstico,
lleva a entender todo esto que estamos hablando del comienzo del dictado de la materia, ¿sí? Entender cuál es la función principal de la administración como búsqueda de la mayor productividad posible y con eficacia, con eficiencia, y van a coincidir conmigo que en esa búsqueda de la mayor productividad posible con eficacia y con eficiencia, el factor humano es fundamental. El administrador logra los resultados suyos, ¿sí? Suyos y de la organización a través de las personas. Entonces, evidentemente, esto que vos estás planteando es básico para cualquier tipo de administrador. O sea, es difícil, es complejo, sí, por eso lo estamos diciendo, que es la función más compleja porque justamente tiene más que ver con las relaciones interpersonales. Lo venimos diciendo ya desde la clase pasada. Sí, es así, muy bien, excelente. Entonces, podemos hablar de un ciclo motivacional, ¿sí? Donde evidentemente a partir de algo, ¿sí? Alguna necesidad, se rompe ese equilibrio que tenemos, ¿sí? Nos crea una tensión, tenemos un deseo que es la necesidad, un deseo que es la búsqueda de la satisfacción de una determinada necesidad y nosotros vamos a actuar, vamos a tener una conducta determinada, la persona va a tener una conducta determinada que busca básicamente la satisfacción de una necesidad. Esto es lo que se llama el ciclo motivacional, que lo tienen muy bien explicado en cualquiera de los libros de la bibliografía básica y también tienen material en el aula virtual. Yo les sugiero mucho, como siempre, que lean alguno de los libros, cualquiera de ellos, porque generalmente los libros se explayan, ¿sí? En ejemplos muy gráficos, muy sencillos, muy interesantes. Entonces, este acercamiento al tema que hacemos nosotros juntos, ¿sí? Después uno va al material del aula, después uno va al libro, y me parece que con eso uno va armando podríamos decir, un mapa conceptual bastante interesante. Bueno, esto en relación al componente motivación, pero no es el único componente que tiene que ver con esta función de dirección que se lleva adelante en el ejercicio de la administración. También tenemos otro componente que es el de liderazgo, ¿sí? Que claramente es un tipo de influencia, claramente es un tipo de influencia interpersonal, ¿sí? Y claramente es un tipo de influencia interpersonal en la cual juega un rol fundamental la comunicación. O sea, eh, tienen que estar claramente comunicados los objetivos para que las personas que conforman un grupo digan, bueno, a ver, esta persona consideramos que debe ser quien nos lidere porque con sus características nos va a ayudar como grupo al logro de los objetivos, ¿sí? De nuestros objetivos personales de cada uno y los objetivos del grupo. Entonces, evidentemente, pero para eso tiene que haber una buena comunicación de los objetivos que se plantean para el grupo, para la organización. Entonces, fíjense lo que nos dicen Kunz y Weyrich. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe, se escucha Sí, bien. profe. Sí, profe, re bien. ¿Está lloviendo? ¿En Goya está lloviendo? ¿En Resistencia está lloviendo? Resistencia, sí, ahora paró. Capital, yo. En Goya también llueve, profe. Muy bien. ¿Corrientes Más o Capital? menos. Más o menos, apenas En llueve. Capital. Más o menos, Juan. Por Bueno, ahora más o... llovizna. Ah, bueno, eso sería más o menos. Muy bien. Muy bien, excelente. No llega a ser Bueno, lluvia, llovizna. muy bien. ¿Y eso a ustedes les da más ganas de estudiar o menos ganas de estudiar? Da sueño. Más ganas de cocido Menos y ganas. tortas fritas. Más ganas de cocido y torta frita, sin ninguna duda. Sí, A mí me da más ganas de estudiar, profe. Muy bien, Ariana. Muy bien, excelente. Esto te motiva, Ariana. Sí, profe, sí. Muy bien. A nosotros nos motiva, mirá, a tu profesor y a tus compañeros nos motiva el cocido y la torta frita. No, hay también las ganas de estudiar, por supuesto. Las ganas de compartir este momento, ¿eh? Que es lo importante.
La verdad Y que bueno, somos, profe, sí, Para mí que se puede tomar como el cocido Lueno, mucho para mientras, hacer. Dice sin eso porque como duda. el Lueno hay mucho para hacer afuera, claro, entonces tiene que quedarse adentro y estudia. Pero por claro que eso. sí. Sí, 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 Ariana, mirá, coinciden, sin duda, poder, pero cocido, torta frita y fundamentos de administración. Ahora yo pregunto, ¿es lo único que hacen a la tarde? ¿Tienen clase de otra materia? ¿Estudian? Se arman un esquema de organización de trabajo? Y los eh, martes y jueves, profe, por lo sí. menos yo curso de 3 a 9 porque cursamos álgebra y después administración. Todo es teoría y práctica, así que Todo Ah, seguido sin parar. Victoria. O sea, de las tres que estás con álgebra, sí, y después viene el profesor Hellman a hablarte de administración. exactamente. Y decime la verdad, ¿lo escuchás algo o no lo escuchás? No, sí, Sinceramente. escucho. Y pasa que tengo un drive que me pasó una amiga ¿Mm? y tengo todo esto, entonces lo escucho y voy leyendo el documento, digamos. Muy bien, excelente. Yo la verdad que álgebra siempre me costó un poco, así que, pero bueno, A todos nos salimos cuesta. adelante. Salimos adelante, ¿eh? Hay que hacer A el todos los esfuerzo y profes. no importa, no importa, hay que ser perseverante. Una vez que uno, miren, no me voy a poner a hablar de álgebra porque no, los voy El sábado jugamos la a final. influir ¿Eh? El ¿Qué, sábado Ángel? jugamos la final. A ver si aprobamos álgebra. Tiene el primer parcial el sábado. Sí, La ida profe. de la final. Falta la vuelta todavía Bueno, después en julio. bueno, un muy humilde consejo, todas las pilas ahí y nada, aprovechen estos días que les queda y pónganle muchas pilas a ese parcial, ¿sí? Bueno, después se verá qué pasa, pero hagan el esfuerzo, ¿eh? Pequeño, sencillo consejo que les doy, hagan el esfuerzo. eh, bueno, si el destino dice que no les va bien, por lo menos ustedes saben que hicieron el esfuerzo, pero álgebra hay que poner esfuerzo, ¿eh? Hay que poner mucho esfuerzo y sobre todo porque lo que viene después, si se empieza medio complicado, ya se va haciendo un poquito más complicado, ¿eh? Entonces, eh, hagan el esfuerzo, prioricen. Vieron que en la administración es muy importante establecer objetivos en administración empresaria, en administración gubernamental, en cualquier orden, establecer objetivos y prioridades. Entonces ustedes, lo decían ustedes, no lo voy a decir yo qué tienen que hacer, pero establezcan sus prioridades de acá al sábado, ¿sí? En sus cuestiones personales, en su otra materia, etcétera, y digan mi prioridad tiene que ser, suponiendo que sea así, tiene que ser álgebra. Un humilde consejo que les doy. Muy bien. Entonces, Gracias, básicamente, profe. no, por favor. Liderazgo es influencia, ¿sí? Entonces, claramente es influir, fíjense, en las personas, que en realidad las personas son las que conforman su grupo de trabajo, para que se esfuercen, fíjense, esta es la base del liderazgo, ¿eh? Para que se esfuercen, pero en forma voluntaria, ¿sí? Y entusiasta en el cumplimiento de metas grupales. Subrayen esto, voluntariamente y entusiastamente. ¿Por qué? ¿Qué otro tipo de influencia existe que ustedes conocen, ¿sí? En el cual ya no hay una influencia en el cual las personas deben esforzarse voluntaria y entusiastamente, Un sino que lo ordenamiento. deben hacer. ¿Eh? Un ordenamiento. Las extorsiones. No, pero vamos a las cuestiones normales, Juan Martín. Vamos a las cuestiones normales de administración, a algunos de los principios de Fayol. A ver. Ah, bueno, ustedes todavía no vieron, pero algunos de los principios de administración que tiene que ver con lo que vimos en la organización. A ver si alguno se arriesga. ¿Cuál es otra influencia que lleva adelante el administrador? Pero en este caso, los subordinados deben hacer sí o sí lo que el administrador determina. Ya no hay un esfuerzo voluntario y entusiasta. ¿Cuál sería el otro tipo de influencia? La orden. Las reglas. Excelente, la orden y entonces la autoridad. ¿Se entiende o no la diferencia con la del liderazgo? ¿Está?
Y la autoridad, que es una influencia, o sea, es la capacidad de pedir obediencia y de hacerse obedecer, ¿sí? Está basada en un cargo. La Está, famosa diferencia bueno, entre líder y jefe. exactamente. Por supuesto, que eso no quita, Juan Martín, que el jefe puede ser líder. ¿Se entiende? Y eso es lo Sí. ideal. Eso es lo ideal. Bueno, ya vamos a ver en todo caso eso, pero esa es la idea. Muy bien. El liderazgo, entonces, es una función en toda estructura de grupo. En todo grupo hay un líder. Hay liderazgo de distintos tipos, pero hay liderazgo. El líder formal, fíjense, es aquel que asume el rol, que ese es el rol que tiene el jefe, como dice Juan Martín, que asume el rol de líder como resultado de una designación de la organización formal, ¿sí? Porque tiene un cargo, ¿sí? Entonces tiene una autoridad, y esa autoridad le da la posibilidad de influir en el sentido de hacerse obedecer en relación al subordinado. Ese es el líder formal, que en realidad es quien tiene la autoridad. Es un tipo de liderazgo formal, nada más. No, nada más. En el sentido de que se basa en lo formal, ¿sí? Pero después está lo que básicamente nosotros conocemos como liderazgo, que es el liderazgo informal, ¿sí? Donde el poder ya no está conferido en base a una autoridad y en base a un cargo, sino está conferido por los propios miembros de un grupo. O sea, son los propios miembros de un grupo quienes deciden que ese integrante del grupo va a ejercer liderazgo, va a llevar adelante esa influencia. ¿Está? Y es lo que se denomina liderazgo informal. Y en este caso, básicamente, lo que tiene importancia, no sé si ustedes se van a acordar cuando nosotros hablamos en la unidad 5 de organización informal y de organización informal. Entonces, liderazgo informal, que tiene que ver básicamente con las relaciones entre las personas, se basa en la organización de tipo informal, de tipo informal. En una organización, básicamente, están las dos cuestiones, ¿no es cierto? Como vimos en la unidad 6, en la unidad 5, perdón. La organización formal, ¿sí? Que está basada en la organización planeada, la organización escrita, la que están representados los cargos, la que está representado eso que ustedes van a ver en los ejercicios, en ese conjunto de cuadraditos que es el organigrama. Eso todo tiene que ver con la organización formal. Pero existe otra organización que tiene que ver con las relaciones, ¿sí? Y esa es la organización informal. Es en base a esa organización informal que surge el líder informal. Ahora bien, ¿qué habilidades debe tener un líder? ¿Sí? ¿Qué habilidades debe tener un líder? Y claramente, bueno, debe tener capacidad de influir a las personas. A ver si ustedes, vamos a leer todos y ustedes me dirán si están de acuerdo o no. Facilidad para comunicarse, habilidad para reducir tensiones, coordinar, motivar, identificar claramente los objetivos. Eso, como dijimos hoy al comienzo, es muy importante porque justamente las personas eligen a sus distintos tipos de líderes en base a la posibilidad de que le da ese líder de lograr en conjunto los objetivos, habilidad de utilizar el poder que le confieren los integrantes del grupo en forma eficiente, de manera responsable, habilidad de comprender que los seres humanos tienen diferentes, eso es lo que hablábamos hoy, fuerzas de motivación, estímulos, distintas necesidades, habilidad de inspirar, qué interesante, ¿no? De contagiar, contagiar, podríamos decir, a ver si me sale la palabra, eh, ¿cómo se dice cuando uno, entusiasmo, La contagiar pasión puede ser. entusiasmo? ¿Cómo? La pasión por lo que hace. Pasión, excelente. Pasión, eso es fundamental, eso es una característica básica de cualquier líder. ¿m? Hay unos, no sé si a ustedes les recomiendo, hay muchos videos muy interesantes de este tema del liderazgo, ¿no? Obviamente por ahí no están desarrollados
del punto de vista de estas cuestiones conceptuales o de definiciones que nosotros vemos, bueno, pero pueden servir para complementar esto que nosotros vemos acá, complementar con esos videos sobre liderazgo y sobre casos de liderazgo, y que mucho de eso tienen que ver, como bien decís y dicen, con la pasión. ¿Sí? La pasión es, pero influye muchísimo, ¿sí? En lo que tiene que ver con un buen liderazgo. Y habilidad de actuar de forma tal que se desarrolle un clima que conduzca a responder a las motivaciones y provocar, ¿sí? Provocar esas motivaciones, o sea, motivar a las personas, o sea, tratar de convencer, de influir a las personas de que deben intentar satisfacer sus necesidades, mejorar, desarrollarse. Y por ese lado me parece que pasa la cosa, más que solamente por entender cuáles son los premios, ¿sí? O cómo se deben premiar a las personas para que actúen o tengan determinada conducta, que eso me parece más que suena a manipular a las personas, ¿sí? Entonces, esto tiene mucho también que complementarse con lo que es la motivación. Y tiene el liderazgo, la motivación son la base de la función de dirección que lleva adelante un administrador. ¿Sí? Se basan básicamente en estas cuestiones de liderazgo, de motivación, y son difíciles. Aquellos que han tenido que cumplir el rol del administrador, el rol de jefe, etcétera, saben de lo que les estoy hablando, en el sentido que es complejo, pero bueno, eso también hace desafiante al ejercicio de la administración. Bueno, en base a esto que estamos hablando, existen muchas teorías, muchísimas. De nuevo, los invito a recurrir a cualquiera de los libros excelentes de Chavenato, de Álvarez, de Kunz y Weirich, de Heath, para que ustedes vean estas teorías de tipos de liderazgos. Existen muchas teorías, todas son buenas, todas son correctas. Acá solamente lo que hacemos es traerles a ustedes 3 tipos de teorías de liderazgos, ¿sí? Pero existen muchas otras de distintos autores, así que los invito de nuevo, como siempre hago, a leer, a estudiar, a profundizar cada uno de estos temas. Profe, ¿eso en los libros se Sí, encuentra en el apartado de dirección? sí, sí. El apartado de dirección generalmente se habla de liderazgo, pero suponete que, por ejemplo, el libro de Chavenato, viste que está desarrollado en base a el surgimiento de los distintos modelos, de las distintas teorías, y por ahí cada tema está en cada uno de los paradigmas o de los modelos. Entonces lo que hay que hacer básicamente es ir al índice. ¿Está? Vas al índice y ahí vas a encontrar cada uno de los temas. Con la Dale, página y profe, todo. gracias. No, por favor. Sobre todo si tienen una versión digital, ¿no es cierto?, del material donde ustedes pueden hacer esa búsqueda. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna aclaración? ¿Quieren contar algo, alguna experiencia, alguna anécdota? Bueno, esto forma parte, ¿no es cierto?, de la unidad 6. Nosotros estamos avanzando ya con esta unidad y así vamos de a poquito, vamos a ir terminando después con control lo que tiene que ver con el proceso administrativo, ¿sí? Desarrollando ya planificación, organización, dirección y control. Entonces, en estas teorías de liderazgo nosotros les mostramos de nuevo, les cuento 3 de estas teorías nada más, existen muchas otras, lo que se denomina liderazgo autocrático, donde solo quien es líder, ¿sí?, es el que fija las metas. No hay participación del grupo, ¿sí? Y el líder fija las metas, y no solo las metas, las acciones para alcanzar esas metas. Y obviamente es quien va a controlar que esas metas se cumplan y quien va a controlar que las acciones se desarrollan como él establece que se deben desarrollar. Eso es un tipo de liderazgo de tipo autocrático. Luego tenemos, según estas teorías, un liderazgo de tipo
democrático en el cual ya la decisión sobre las metas es compartida, ¿sí? El líder comparte las decisiones sobre las metas y ya fíjense las técnicas, o sea, los medios para lograr esas metas ya, ya son preparadas por el mismo grupo. Pero el líder participa en el sentido de supervisar, asistir, ¿sí? Sugerir alternativas. Está. Entonces ya hay una mayor. ¿Cuál es la principal característica de este tipo de liderazgo? Hay una participación del grupo en la elección de las metas, ¿sí? Y además en la elección o la definición o en la decisión sobre cuáles son los mejores medios para el logro de esas metas. ¿Mm? En este caso, el líder se comporta, dice el texto, como un miembro normal del grupo. Y en el otro extremo, el liderazgo autocrático, tenemos el liderazgo liberal. En este caso, el liderazgo liberal, ¿sí? Decide el grupo, con la participación, ¿no es cierto?, del líder, en el sentido de que participa como uno más. Decide el grupo, elige libremente, ¿sí? Las metas las eligen los subordinados, y lo que hace básicamente el líder es dar apoyo, tutorear, podríamos decir, lo que puede hacer, ¿por qué no?, un buen también docente, tutorear, ¿sí? Proveer información, ¿tá? Entonces, esto es lo que se llama liderazgo liberal. Son tres tipos de liderazgo, tres teorías, ¿sí? Pero como yo les digo y les aclaro y marquen esta cuestión, existen muchas otras teorías que ustedes pueden acceder en cualquiera de los libros. Profe, Sí, el sí, liderazgo Facundo. liberal Sí. normalmente pasa en las organizaciones informales, ¿no? No las formales, pero sí. No te escuché, Facundo, de las organizaciones. Que el liderazgo liberal ocurre más Sí. en las organizaciones informales, no tanto en las formales, ¿o no? No, a ver, lo que es importante entender que no existen organizaciones solo formales sin ser informales o informales sin ser formales, Facundo. Lo que sí, y adhiero a lo que vos decís, existen organizaciones con un grado mayor de formalidad, está, donde siempre hay informalidad, porque siempre están las dos tipos de organizaciones, habíamos visto en la unidad 5, y existen organizaciones con un mayor grado de informalidad, está ahí un menor grado de formalidad. ¿Hasta ahí vamos, Facundo? Entonces lo que vos decís es que en las organizaciones con un mayor grado de informalidad existen sobre todo el liderazgo de tipo liberal. Sí, podría ser. Sí, muy bien. Profe, Sí, me surgió una duda con respecto al liderazgo liberal también. sí, a ver. Si hay un líder que Sí. tiene participación limitada o nula, ¿cómo puede ser líder? Y en ese caso, a largo plazo no aparecería un líder más real. Dos cuestiones. Primera cuestión que, ¿cómo dijiste vos que no hay participación del líder? Claro, no, claro, según lo que dice A ver, ¿qué dice? ¿Qué el dice, concepto Cristian? acá dice, con A ver, poca lee o todo. nula ¿Dice participación. eso? Bueno. Claro, por eso, con poca o Y, nula participación del líder. y después fíjate, Cristian, ¿qué dice al final del párrafo? Claro, por eso, solo apoya las operaciones y promueve la No sé si información. es poco eso, ¿eh? Todo depende. Primera cuestión, no sé si es poco, pero bueno, vamos con tu lógica. Depende el tipo de liderazgo, Cristian, pero depende también el asunto sobre el cual estamos hablando, ¿sí? No, yo Hay no digo que sea cuestiones, poco, el concepto lo dice que es poco. sí, pero bueno, pero tiene un rol, fíjate que dice apoya las operaciones, ¿eh? Para apoyar las operaciones, o sea, hay un, podríamos decir, un compromiso del líder en el sentido de estar, lo que no está Profe, todo el tiempo marcando todas las cuestiones. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Y está como un respaldo.
está como un respaldo. Y además provee información y no es poca cuestión. Pero más allá de eso, entiendo tu planteo, pero lo que yo te quiero decir son dos cuestiones. Primero que hay que ver que existen distintos tipos de liderazgo, como lo estamos viendo acá. Pero también hay distintas cuestiones sobre las cuales los liderazgos se ocupan. Hay liderazgos que tienen que ver con el conocimiento, hay liderazgos que tienen que ver con el uso de la tecnología, hay liderazgos que tienen que ver con el uso de herramientas o de métodos. Hay liderazgo, o sea, hay distintos tipos de liderazgo, Cristian, que hace, distintos tipos de organizaciones. Hay organizaciones que son más burocráticas, ¿sí? O si querés, como decíamos hoy, más formalizadas, que evidentemente necesitan líderes que tengan que ver más con lo autocrático, pero hay organizaciones que son más organizaciones más planas, más en red, organizaciones más, podríamos decir, con más relación con el contexto, donde evidentemente vos podés tener liderazgos más liberales. ¿Me entendés lo que te quiero decir? O sea, lo que hay que hacer es analizar cada tipo de organización. En base a lo que vos me estás diciendo, si pueden surgir otros líderes, siempre pueden surgir otros líderes, pero me parece que no depende tanto del tipo de liderazgo que está ejerciendo el líder al cual nos hacemos referencia, porque seguramente ese líder con ese tipo de liderazgo es útil para ese tipo de cuestión. ¿Me Claro, entendés? Para claro. una organización que sea una organización en la cual el trabajo es más flexible, tal vez un liderazgo autocrático no sirva. Por más que vos me digas, bueno, el liderazgo liberal, el líder está ejerciendo un liderazgo liberal, va a ser ocupado por un liderazgo autocrático, no, no. Claro. ¿Me entendés lo Claro, que te sí. quiero decir? No, no, claro, cada sistema necesita su engranaje justo, digamos. Exactamente, cada sistema Ot- necesita su ot- engranaje juntos. Muy bien, otra consulta. Si muy bien bien. un líder autocrático o Sí, democrático que toma malas decisiones no dura mucho, un sí. líder liberal no sería el más inestable entre los tres. Un líder que toma malas decisiones. Cualquier tipo de líder, claro, sí, por Claro, supuesto. Sí, sí, por sí, supuesto, claro. pero un líder liberal no sería el más inestable entre los tres, dependiendo, obviamente, como estamos hablando, del tipo de Depende. organización y eso, por Cristian, supuesto. ¿vos sos el que trabajás o me confundo? ¿O planteaste algún Eh, ejemplo de grupo? Bueno, no importa. no, Bueno, no, ojalá, dice. Bueno, porque no, vieron, sí trabajo, pero plantearon, no planteé plantearon la ningún, cuestión. ningún Ah, ejemplo. bueno, bueno, porque alguien planteó alguna vez un tema del grupo de trabajo, etcétera. Bueno, lo que yo te quiero transmitir es que no es tan lineal la cuestión. No lo tomes en administración, no es tan lineal, tan determinístico. No, al contrario, y lo vamos a ver en la unidad 10. No todo es así, sí. No, no, mira, hoy hablábamos de álgebra, Cristian, y administración, generalmente 2 más 2 no es 4. 2 más 2 no es 4, Cristian. Lamento informarte. En administración existen muchas cuestiones, variables, es una ciencia social donde evidentemente vas a tener que considerar muchos factores a considerar. El estilo de liderazgo, ¿sí? No tiene que ver con un buen líder o un mal líder. Tiene que ver con la organización. Tampoco. Tiene que ver con un buen líder o un mal líder. Y la organización decidirá, ¿me entendés? Si es un buen líder o un mal líder, o más que la organización. A ver, la organización me refiero también a su grupo, ¿no Los es cierto? resultados, Claro, exactamente. El estilo después lo vas a aplicar. A ver, te puedo hablar, voy a ser autorreferencial. Yo, bueno, cuando llevo adelante mi rol de liderazgo en distintos tipos de organizaciones, bueno, yo veo qué tipo de liderazgo voy a aplicar y claro, en qué momento, claro, sí, sí. y en qué momento, y para qué situaciones. Y eso, fíjate, y lo dejo acá, tiene que ver, te invito de nuevo a que leas Chavenato, que leas alguno de los libros, porque ahí te hablan de esta cuestión de el liderazgo situacional y la cuestión que tiene que Exacto, ver también
¿Me entendés lo que te digo, Cristian? Sí, sí, sí. Muy bueno lo que estás trayendo y eso es importante, o sea, depende de la situación también. Existe Claro, inclusive claro, un es algo estudio, una dinámico, investigación. cambiante. Por supuesto, por supuesto. Como toda clasificación, es relativo, es Claro, relativo. Esto no es una cuestión, no son compartimientos estancos que digan, bueno, este estilo, a ver, vos, Cristian, tiene un liderazgo solo autocrático. Hellman tiene un liderazgo democrático. ¿Entendés lo que Facundo tiene un liderazgo liberal? claro, sí. No es No es lineal. así, no es Sí, lineal. sí. En administración nada es lineal. Nada es Se lineal. podría decir que entonces que cada líder tiene tendencia hacia alguno de estos tipos de liderazgo, pero tendría que perfeccionar las tres habilidades de liderazgo. Totalmente, pero para tratar de esclarecer un poquito y a todos, y ahí, si es una organización muy formalizada, muy burocrática, con muchas normas, evidentemente, ¿qué liderazgo va a predominar? ¿Qué te parece? El democrático. El autocrático. ¿Se entiende? No hay mucho para discutir. ¿Me seguís? A Sí, medida que la sí, profe. organización, bueno, el grado de formalización es menor, evidentemente van cambiando los estilos de liderazgo. Bueno, esa es la idea, ¿eh? Muy bien, excelente. Muy bien, muy bueno, muy buenos aportes. Profe, una Espero, pregunta. sí, sí. ¿Un ejemplo de líder liberal cuál sería? Bueno, lo que tiene que ver con cualquier organizaciones de estas que se ponen como, viste, como objetivos, estos equipos, por ejemplo, de venta de determinadas cuestiones, o por ejemplo, que se logran objetivos, trabajan por objetivos, ¿sí? Por ejemplo, grupos de vendedores, claramente, son líderes liberales en el sentido que lo que interesa básicamente se ponen las metas de todo un grupo, de todo un equipo, para que y el grupo pone los medios, ¿no es cierto? Eligen la mejor forma de llegar al logro de esos objetivos. Esa es la forma de liderazgo más liberal, donde vos ves en organizaciones que son planas, que lo que interesa básicamente es el logro de los objetivos y no la forma en que se logra esos objetivos. ¿Sí? Y eso es lo que primero tenés que mirar vos. Pero te vuelvo a decir, no encontrás liderazgo totalmente liberal, eso no existe. Eso no existe, por eso es difícil que yo te pueda dar un ejemplo de un liderazgo totalmente liberal, porque no existe. No existe como tampoco podría existir un liderazgo totalmente autocrático en todo momento, seguramente va a traer algún tipo de inconveniente en la organización. Siempre en algún momento uno tiene que dar participación o tal vez en alguna situación en especial. Eso es lo que se da en la realidad. Bueno, muy bien, estimadísimos. Profe, Vamos, sí, tengo una consulta. sí. Y vamos a ir terminando porque se ¿Puede, nos va la hora, ¿eh? Para que puede que usted una vaya a empresa o la práctica. organización Sí, sí, Juan Martín. tenga un tipo de liderazgo fijo y no varíe, por lo menos al ¿Cómo, corto plazo? cómo? No te entendí, ¿me Que alguna repetís? empresa o organización tenga un tipo de Sí. liderazgo, ya sea autocrático, democrático, liberal, fijo, y que no varíe por lo menos al corto plazo, o siempre Pero ¿y varía quién en función de la determina situación. eso? ¿Quién determina que existe un tipo de liderazgo fijo? Supongo que el administrador y la propia organización. Bueno, el administrador, sí, está bien, claro, y por eso que hablábamos hoy, sí puede ser que la administración de esa organización amerite que se considere que predomine, por favor, traten de entender esto, que predomine ese tipo de liderazgo, ¿sí? Puede ser, y que tal vez la situación, por eso hoy hablamos de liderazgo situacional, la situación amerite que cambie el tipo de liderazgo, ¿sí? Puede ser, totalmente. Bueno, muy bien, gente, les agradezco y estamos en contacto y nos vemos la clase que viene. Muchas gracias.